la construcción misma de conocimiento. Es decir, en este ángulo de mirada, que es el ángulo de mirada de perspectiva crítico-hermenéutica, nos movemos con unos conceptos, o sea, está mediada esta mirada siempre, cada vez que me pongo en contacto con la realidad o con un libro, porque los libros también son de la realidad, porque parece ser que la teoría, o los libros, o los autores que han escrito libros, están en las bibliotecas, y esos libros fueron escritos como productos de relaciones con la realidad institucional o con la realidad concreta. No me imagino a Walter Benjamin intentar suicidarse porque no lo aceptaron en conciencia, ¿no? Su sentido de la vida o de la muerte fue otro, que tuvo que ver con circunstancias históricas, ¿no? Y así muchos pensadores críticos, la mayoría de los pensadores críticos fueron incómodos para el sistema e incómodos para sus propias realidades. Porque la crítica, como su palabra lo dice, y como decía el compañero anteriormente, tiene que ver con poder identificar sujetos y subjetividades, realidades, experiencias concretas de sujetos concretos, en realidades concretas, para poder generar procesos de articulaciones complejas. Eso sería la dialéctica para nosotros. Cuando uno estudia, pregunta qué es la dialéctica y le dicen la relación teoría-práctica, pero eso es mucho más complejo. La relación teoría-práctica implica de pasar de la experiencia a la vivencia y de la vivencia a la abstracción, es decir, a la capacidad de categorizar para poder construir conocimiento histórico, es decir, desde el presente. Potenciar las condiciones de realidad en las que vamos a ir trabajando. Y esto tiene que ver con comprender al poder no solo como dominación, sino como posibilidad. Aún las realidades más complejas, más difíciles, siempre van a tener un espacio de posibilidad. Y ese es el acto creativo que todo trabajador social, que todo profesional debería tener. Digamos, siempre la realidad nos va, en este nivel de develación, la crítica lo que busca es develar los sentidos, los significados, las realidades desde su perspectiva simbólica, política, económica y cultural, pero toda articulada. Y eso es la totalidad. Entonces, la totalidad, que no es lo mismo que totalitarismo, ¿verdad? La totalidad es la capacidad que el enseñante va a tener para provocar el deseo de saber. Desde esta perspectiva, alguien que enseña no explica, provoca el deseo de saber desde... Ya queda poco. Bueno, me avisan, por favor. Entonces, entonces, primera cuestión. Acá nosotros, desde esta perspectiva, no explicamos, sino que provocamos el deseo de saber de lo que ocurre cuando está ocurriendo para encontrarle sentidos y significado político, económico y cultural. ¿Por qué ocurre lo que ocurre en la ruralidad de Colombia, en Antioquia? ¿Por qué ocurre? Es cierto que es un espacio, el eje cafetero, donde prácticamente no ha habido las mismas intervenciones violentas que ha habido en otros estados. ¿Es cierto? ¿Por qué no se produce café como se producía antes? ¿Por qué las depresiones económicas han intervenido
en las maneras de vivir de todos nosotros. ¿Por qué hemos tenido que migrar con tanta fuerza? ¿Por qué en el resto del mundo, como dicen los propios colombianos, a cualquier país que vayas hay un colombiano? ¿Por qué? ¿Mm? Entonces, el método de un proceso formativo articulado a una perspectiva crítico-hermenéutica, a una perspectiva que se implica con la realidad, implica tener como, 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 como bases fundantes en todo proceso de formación, provocar el deseo de saber de las realidades que van a convocar a la teoría para poder comprender, no explicar, más que explicar, comprender las complejidades sociohistóricas de las delimitaciones problemáticas que voy a trabajar. Por lo tanto, se Estimada modifica. profesora Estela, qué Ya quedó, pena ya quedó. Listo. contigo. Tienes 7 minutos más, 8 Bueno, minutos más. ok, muy bien. Entonces, desde esta perspectiva, cambian los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y acá viene la cuestión didáctica. Todo proceso didáctico tiene un texto, tiene maestros, tiene estudiantes, tiene contenidos, tiene métodos. Ahora, esto normalmente, cuando cambiamos los diseños curriculares, cambiamos el contenido. Pero los vínculos, esto se llama contexto didáctico. ¿Y cuáles son los contextos didácticos? El tipo de vínculo, la escucha. Un pensador crítico que no sabe escuchar no puede pensar críticamente. Nosotros entendemos desde esta perspectiva que lo popular, que el pueblo, ¿eh? es todo aquello que puebla un territorio. Y todo aquello que puebla un territorio son sujetos, son humanos y no humanos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, por ejemplo, hay que escuchar porque está todo articulado. Hablaba con Sandrita el proyecto que ella tiene con mujeres, ¿no? Y cómo ella desde su trabajo en campo va construyendo la espiritualidad como práctica política. Y no porque sea un concepto teórico, sino porque lo fue construyendo con las propias mujeres y como concepto y o categoría lo va construyendo con las propias mujeres. Entonces, el trabajo de construir conceptos y o categorías se va a hacer si sé escuchar a los sujetos con los que trabajo. ¿Qué tipos de relaciones, qué tipos de representaciones tengo Pareciera ser que los trabajadores sociales estuvieran muy ligados al trabajo con la pobreza, con la injusticia. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué representaciones tenemos de los sujetos que estarían en ese espacio? ¿Cuáles son las semánticas que se manejan en estos espacios? Entonces, en primer lugar, y ya para cerrar, para pensar en unos procesos de formación de perspectiva crítica, no basta solo cambiar el contenido. También hay que cambiar la forma de pensar de los sujetos. ¿Qué colocación epistémica van a tener los sujetos para abordar esos procesos de formación? Y esos procesos de formación que son complejos en cuanto al método. La metodología implicaría acá trabajar desde la pregunta de sentido, implica la problematización, pero no la problematización porque se pueden problematizar temas, sino la capacidad de poner bajo sospecha metódica lo que veo, cuando lo veo, las coordenadas temporoespaciales, lo que está detrás de lo que la sociología, la búsqueda de la sociología de las emergencias y de las ausencias, diría Boaventura. Cambia el sentido de la evaluación. No se puede seguir evaluando productos.
ni lo que explico, sino que hay que empezar a evaluar cómo pienso. Y eso implica conceptos, categorías, implica funciones del pensamiento superior como la interpretación, que no somos formados en la interpretación, somos formados en la explicación. Bueno, en grandes líneas esas eran las 3, 4 ideas, fuerzas que quería dejar. Espero haber sido clara para poder, para poder para hacer donaciones que abran conversación, ¿no? Que abran diálogo. Muchas gracias. A ver si logro salir de acá. Bueno, muchísimas gracias, profesora Estela Quintar, por todas tus donaciones. Para nuestro programa, pues es absolutamente significativo. Además, en términos de interpelar también los sujetos que habitan la experiencia de la enseñanza, de la formación, y alrededor de eso, cómo también nosotros desde ejercicios interpretativos podemos provocar. Pero eso pasa que en la medida en que nosotros también hagamos consciente que del no saber, de la pregunta, de la problematización, y creo que eso es absolutamente importante para construir procesos no solo curriculares, sino el sentido mismo de la formación, sobre todo la invitación a la duda, ¿sí? A la duda, y como esa duda, si bien nos pone en un lugar incómodo, un lugar que no quisiéramos ocupar, hay que tener la responsabilidad de ocuparlo porque es en esa misma realidad compleja donde nosotros también hacemos ese ejercicio interpretativo, nos convocamos con otros actores precisamente para analizar esa realidad y cómo esas realidades de alguna forma posicionan unos saberes que en el marco de esas realidades no le corresponden como un sujeto, sino que son quienes habitan esa experiencia de la formación entre docentes, estudiantes y frente a los otros actores sociales que en territorios diversos nosotros también nos conectamos y como ellos tienen también su interpretación del mundo y para nosotros es absolutamente significativo que nos hagas y nos invites como a este llamado de pensar también distinto una formación para la interpretación y no solo desde la explicación. Bueno, siendo digamos, como juiciosos con el uso del tiempo y muchísimas gracias a nuestros 3 invitados. La verdad, han sido muy importantes sus aportes. Vamos a dar entonces a un momento de descanso. Vamos a dar alrededor de 12 minutos de descanso. Volveríamos a las 10:45 y vamos a tener como un asunto de conclusiones y de relatoría y después pasaremos como a unas preguntas que les queremos hacer. Entonces también en ese sentido, si de pronto tienen intervenciones o preguntas, también las pueden hacer en el chat y también abriremos como que un espacio para ello. Entonces vamos a dar en este momento un espacio para el descanso y después volvemos entonces a las 10:45. Gracias a ti, profesor Estela. Gracias también al profesor Robert y a la profesora Paula y también los esperamos pues ahora porque me imagino que les vamos a hacer preguntas al respecto de todo esto que de alguna manera hoy nos han donado.
Bueno, ya estamos como tal de vuelta en nuestro conversatorio. Em, con relación pues a la fundamentación curricular. En primera instancia, pues, antes de pasar como tal a ya a la interpelación de los demás, preguntas, los invitamos a que las escriban en el chat. Igual vamos a abrir un espacio para las preguntas, para, digamos, recoger y tejer en términos de lo que hoy nuestros invitados nos han aportado. Pues nosotros empezamos esta jornada abriendo con tres grandes preguntas. La primera, que tiene que ver con el qué de la formación de trabajadores sociales, qué formamos desde trabajo social. La segunda pregunta, que tiene que ver como en qué contexto también formamos, o cuál es el contexto donde la formación de trabajadores sociales debe insertarse. Y después tenemos otras preguntas que nos han llevado a una interpelación constante sobre el cómo formamos y también el para qué formamos, y en relación a eso, cómo nos debemos concebir también nosotros, los actores que habitamos la experiencia de la formación, también como otros sujetos, donde la duda y la problematización pues aparecen como un factor constante desde lo que hacemos. Entonces, en primera instancia, la profesora Paula, como tal, nos comentó, ¿cierto?, sobre los recorridos, inclusive desde los otros currículos, ¿cierto?, con relación a cuál es el sentido de esa formación en términos de lo contextual, también de lo disciplinar, lo epistemológico, y sobre todo haciendo un llamado a lo ético-político como una de las dimensiones absolutamente interesantes, y además porque aluden al compromiso que nosotros también tenemos con ese contexto, sobre todo en un contexto de Colombia que también está fraguado como por las dinámicas de la desigualdad y la violencia. Alrededor de eso interpelaba mucho también alrededor de que tanto la investigación y la intervención debe ser en una unión dialógica, también un eje estructurante desde esa intervención fundada en palabras de Matus. Y alrededor de eso, como uno de los retos y de los desafíos que se plantea en términos de, por una parte, hacer una lectura crítica frente a las competencias, pero por otra parte también asumir un compromiso con relación para la formación desde la autonomía relativa. Alrededor de eso, y siguiendo con nuestro segundo invitado, Robert Salamanca nos comentaba en términos de la perspectiva histórico-crítica, cómo analizamos en un contexto donde de alguna manera, un contexto latinoamericano que también ha estado básicamente muy interpelado y además relacionado con todo este asunto de las dictaduras militares en Latinoamérica, un contexto que ha estado también cargado por unas dinámicas de violencia, pero entonces alrededor de eso, cómo nosotros desde trabajo social nos concebimos como en una relación entre la relación teoría y práctica, pero también con una orientación al cambio sobre las posibilidades que trae nuestra profesión. Alrededor de eso nos comentaba de ahí por qué es tan importante que inclusive también quienes hacemos parte de la formación, no solo, ¿cierto?, solo los actores que la habitamos entre estudiantes y docentes, hacía un llamado en términos de articularnos a los movimientos sociales y además de las estrategias de relación de corresponsabilidad que pueden fortalecer el proyecto profesional, y también para ir en contra de los procesos de barbarie a los cuales pues nos hemos sumido. Y para finalizar, la profesora Estela Quintar nos comentaba que alrededor de esa realidad compleja y de comprenderla también, de interpretarla en la complejidad en lo que ella acontece en términos de la experiencia, las relaciones, lo simbólico, las representaciones, nos permite a nosotros también hacer un ejercicio de interpretación en horizonte de la experiencia que se vive para comprender una realidad, y para eso nosotros también debemos asumir como parte de esa realidad, no como exclusivamente como sujetos, ¿cierto?, que explican contenidos o que aprenden sin cuestionar un contenido, sino como unos sujetos de saber que posicionan un debate frente a lo que pasa y es un acontecimiento en esa realidad en términos de la experiencia, la historicidad, lo que vive el sujeto histórico, y eso es lo que permite esa relación dialéctica, permite precisamente comprender una totalidad que es absolutamente compleja, donde la vivencia también entra en juego, y desde ahí cómo pensamos precisamente
este presente, ¿cierto? Desde el presente resignificamos el pasado, pero también para construir un conocimiento desde el aquí, desde el ahora. Y desde ahí es algo muy interesante que creo que cerraba absolutamente, muy importante y oportuna la apreciación de la profesora Estela, porque nos llamaba a ejercer el poder como posibilidad. Y creo que eso ha sido como algo muy recurrente, como en las tres intervenciones, sobre los fines que persigue una formación y el poder no solo en términos, ¿cierto?, de ver quiénes son los sujetos entre dominantes y los sujetos que están dominados, sino también las estrategias de resistencia al poder. Y es ahí donde también, inclusive, Paulo Freire comentaba, nace precisamente la pedagogía de la esperanza como una posibilidad, pero la esperanza también como una resistencia en medio de un contexto que es absolutamente complejo, ¿cierto? Porque pues claro, el contexto y las enormes desigualdades que enfrenta América Latina y especialmente en Colombia da precisamente para interpelar un contexto y también donde hay que posicionarnos frente a esas desigualdades, pero también de velar una posibilidad frente a lo que puede ser distinto en términos de las relaciones sociales y también, pues, por supuesto, las interacciones, porque es ahí también donde se reproduce las desigualdades en este marco de la vida cotidiana, sin olvidar también que esas desigualdades obedecen también a un campo estructural. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. No sé quiénes quisieran o quienes tengan levantada la mano para que les podamos hacer preguntas a nuestros invitados. Qué pena, profesora Luz Estela. Creo que Álvaro levantó la mano, pero yo también quería proponer algo. No sé si alguno de nuestros invitados quisiera complementar algo, pues en el marco de su presentación, porque teniendo en cuenta los tiempos, a veces no alcanzamos a abarcar todo lo que queríamos decir. Entonces quería lanzar esa propuesta. Si nuestros invitados quisieran ampliar, digamos, algo más desde su presentación. Entonces es como una invitación desde allí. No sé qué opinan nuestros invitados y nuestras invitadas. Bueno, sí, yo aceptaría porque sentí que, bueno, entre la tecnología y toda esa cosa a veces, bueno, y además tengo que confesar que yo no soy como, que no soy muy colombiana en eso de las madrugadas maravillosas que viven los... Entonces a veces madrugar me quita claridad, entonces quería hacer alguna precisión muy, si es posible. ¿Mm? ¿Puedo? 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 ¿Sí? Sí, profesora. Claro que sí, profesora, Ah, vamos a dar entonces en este momento unos 5 minutos para cada invitado, en caso tal para que profundice frente a lo que de pronto le gustaría y crea necesario también hacerlo. Y mientras tanto, los invitamos también a nuestros participantes a este conversatorio a realizar las preguntas o levantar la mano para pues, pedir la intervención. Adelante, profesora Estela. bueno, agradezco algunas de las devoluciones que van en el chat porque es bueno saber que uno está siendo clara, ¿verdad? Son cuestiones complejas. Quería aclarar un poquito más este concepto de sujeto, ¿no? Porque estoy tratando de no ser tan abstracta. Cuando yo estoy hablando de sujeto, y como decía Semelman, el sujeto en el mundo y el mundo en el sujeto, es decir, estoy también hablando de nuestros estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Quiénes son quienes vienen a estudiar trabajo social? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué les interesa? ¿Cómo piensan? ¿Ah? ¿Cómo es su capacidad de mirarse en el mundo que transita? ¿Cómo están? Porque a veces buscamos recortes de realidades em, como muy dramáticas, como muy fuera del contexto mismo en que vivimos nosotros. ¿Mm? Recuerdo cuando fui en el 2001 a Argentina, ustedes saben que en el 2001 hubo una gran crisis,
incluso tuvo que el presidente de la Rúa de ese momento escaparse en un helicóptero. Bueno, fue un momento muy complejo. La gente no cobraba sus sueldos, sus honorarios. 30 camiones de seguridad se llevaron adelante de todos los argentinos, se llevaron todos los dólares hasta el aeropuerto y se los llevaron del país por seguridad. O sea, el país estaba quebrado. Tengo que ir a dar un seminario, y entonces hablando de esta didáctica del sentido, didáctica que rompe los parámetros, en esta idea de recuperar al sujeto en el mundo y el mundo en el sujeto, uno de los profesores del seminario me dice: Estela, eso que decís es muy fácil, pero nuestros estudiantes en este momento vienen sin desayunar, vienen sin comer, no tienen que comer en sus casas. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, depende de lo que le quieras enseñar. Si querés enseñarle a ese chico el programa, por supuesto que no tiene condiciones para aprender el programa. Pero si empezás a problematizar por qué tiene hambre, por qué viene sin desayunar, qué está pasando con sus padres en el caso de básica o de media, ¿no? Entonces se comienzan a construir campos problemáticos desde las mismas situaciones de los sujetos que viven las realidades que parecieran que están fuera de los propios procesos formativos. Entonces, cuando hablamos de sujeto, estamos hablando también de nosotros, porque esos profesores que daban en clase y que hablaban de la pobreza de los estudiantes, no se asumían como pobres. ¿No? Y ellos mismos estaban sin cobrar sus sueldos, estaban en condiciones paupérrimas. Esa fue la época del trueque, que se intercambiaban las cosas porque no tenían cómo comprarlas. Entonces, cuando estoy hablando de sujeto y de sujeto que se activa en un pensar crítico, estoy hablando de sujetos que asuman su propia incomodidad, sus propias situaciones, no solo situaciones de otros, sino también de nosotros que vivimos lo que viven los otros, ¿sí? Aunque hayamos podido acceder a la universidad. También de nosotros que no tenemos trabajo, o también de nuestro trabajo precarizado, profesores que no tienen posibilidades de tener concursos, que no tienen. Entonces, la precarización es una manera de vivir de todos, no solamente de los que están en los espacios rurales. Entonces, el acto de conciencia, es decir, de darse cuenta y de dar cuenta bajo qué condiciones se vive y por qué se viven esas condiciones, es el acto mayor, el acto político mayor. Porque normalmente la formación desde la perspectiva analítica, desde ese ojito de la externalidad de la realidad, hace que nosotros nos veamos fuera de la realidad. Entonces, todo proceso de formación de un pensamiento crítico, el pensamiento crítico implica implica conciencia, implica, como diría Varela, ese concepto maravilloso de en activo, es decir, en ampliación de conciencia constante. Un profesor de pensamiento crítico que no genere espacio de conciencia, es decir, de ampliación de conciencia de por qué se está viviendo lo que se está viviendo en el país, que es vivir en el sujeto concreto que tengo enfrente. ¿Y por qué está estudiando? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy maestra de básica, maestra de preescolar, maestra hasta todos los niveles hasta que estuve en el doctorado. Y todo lo que hice después fue para ser mejor maestra. Pero yo no elegí ser maestra. Yo no quería ser maestra. Jamás me imaginé que iba a ser maestra. Como muchos trabajadores sociales, fui maestra porque no pude estudiar otra cosa. Porque en realidad yo quería ser médico. Médico
especializado en neurología, en psiquiatría. Después estudié psicología, psicoanálisis y demás, pero reelijo esta profesión de ser maestro. Pero para eso tuvo que haber un periodo, un proceso de darme cuenta mis propias condiciones existenciales y materiales y simbólicas por las cuales yo accedí a estudiar algo que no quería estudiar, y bajo qué condiciones existenciales, materiales y simbólicas reelegí esa profesión. ¿Sí? Porque hoy las profesiones no garantizan trabajo. No garantizan trabajo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Entonces, la ampliación de conciencia implica también a un estudiante que se dé cuenta de sus propias circunstancias para poder construir, como decía el compañero del externado, propuestas. Un pensador crítico que no construya propuestas no es pensador crítico, es un criticón. Entonces, si en cada una de nuestras aulas, porque además no hace falta mucho más presupuesto para hacer un currículum integrado, perdón, unas prácticas didácticas integradas, sino que falta voluntad por parte de muchos docentes competitivos, individualistas, que no pueden ni siquiera juntarse con un compañero. Hoy las instituciones tienen unas patologías institucionales tremendas. ¿Mm? Entonces, también las instituciones son parte del darse cuenta, también en las instituciones opera la precarización, la competencia, el pensamiento indexado, todo lo que el capitalismo totalitario genera en los espacios laborales de fuera de las universidades están dentro de las universidades y los estudiantes las ven. Y los estudiantes ven cómo operamos los profesionales, porque dejamos de ser muchas veces, no digo todos, pero muchos de nosotros dejamos de ser trabajadores de la cultura para ser profesionales. Y un profesional cuida su trabajo, no siempre está preocupado del conocimiento que se produce. Por eso, un enseñante crítico es un enseñante que empieza por ampliar conciencia de las condiciones materiales, simbólicas, las condiciones sociohistóricas de sus propios estudiantes. ¿Cómo están pensando los estudiantes que están estudiando trabajo social sus propias circunstancias? ¿Cómo los ve el que enseña? Porque el que enseña puede ver un rol con el cual le pagan a fin de mes o a cada quincena, o no sé cómo se paga. Pero no siempre los profesores vemos a un sujeto con el cual construir problemas sociohistóricos dentro del mismo aula con las condiciones sociohistóricas. ¿A qué le tenemos miedo, por ejemplo? ¿A qué nos angustia? Tenemos países donde el alto nivel de suicidios de jóvenes nos está dejando, además de otras circunstancias como la guerra, además de otras circunstancias como la pobreza extrema, nos está dejando en una pauperización sociocultural de la vida, porque la conciencia histórica lo que defiende es la vida. Y la vida que empieza por mirar a los ojos a quien tengo enfrente. Entonces no hay que inventarse problemas, los problemas los tenemos que crear con porque si aprendo en los primeros años a construir problemas sociohistóricos desde mi propia existencia, dándome cuenta cómo vivo, por qué vivo lo que vivo y cuál va a ser el futuro que voy a construir en eso que vivo, si lo aprendo a hacer conmigo, lo voy a poder hacer con otros. Entonces, el desafío es enorme y yo estoy agradecida y ojalá mi contribución contribuya, mi donación contribuya a una reflexión profunda de lo que muchos esperamos, que esta apuesta de reforma sea una transformación, porque se necesita espacios de formación
universitaria que realmente empiecen a pensar distinto. En este momento todos estamos articulados a un aparato. ¿Cómo pasamos del pensar analógico al pensar digital? ¿Cómo opera el pensamiento? ¿Opera igual el pensamiento analógico y digital? ¿Cómo estamos nosotros resolviendo las nuevas formas de producción, no solo de conocimiento, sino de producción también económica, política, cultural? ¿Cómo estamos enseñando a escuchar y a leer los medios de comunicación? ¿Mm? Y con este ejemplo voy a terminar, creo que me estoy pasando los 5 minutos, pero para que se me entienda mejor, cuando fue las elecciones por la paz, yo estaba justo en Colombia, en Medellín, cuando había que votar por Sion, ¿se acuerdan, no? El plebiscito. El plebiscito, estaba yo parada en Migraciones y escucho una persona de Chile y decía, pero qué absurdo, ¿cómo van a votar? ¿Cómo va a ser este plebiscito por la paz, por sí o no? Todo el mundo va a votar por la paz. Qué absurdo. ¿Ok? Lo decía desde Chile, ¿no? Y había otros de otros países, recuerdo otros mexicanos, que todos decían, pero qué cosa, qué país más raro. Y yo decía, ¿cuánto hablamos cuando hablamos desde la externalidad? Sin conocer como conciencia lo que realmente ocurre. Sin embargo, después en Medellín, tomo un taxi y le pregunto al taxista, y usted con los cuidados que hay que tener de no hablar, por ejemplo, lo que uno realmente está pensando, por temor, porque la gente tiene temor. Entonces el taxista dio muchas vueltas para decirme, bueno, yo sí voy a votar, pero la verdad que no es tan fácil votar. ¿Cómo no? Le digo, ¿porque no se siente seguro? Tratando de no... Y me dice, a mí me gustaría votar por la paz y porque todos queremos paz, y si me cortan un dedo, yo quedé mirando y digo, pero ¿cómo? ¿Quién le va a cortar un dedo? No, porque después si quedan sueltos todos los que, si votamos por la paz quedan sueltos todos, y nunca nombró a nadie, pero hablaba de todos y de nadie. Y si quedan sueltos todos, después quedan sueltos esos que andan armados y nos cortan un dedo. O sea, ¿cuáles son cómo significaba la paz ese taxista? En un país donde la violencia es constitutiva de la subjetividad. Y acá viene la otra cuestión. ¿Qué subjetividades se configuran en Colombia y en los distintos lugares? ¿Qué subjetividades, es decir, qué mundo de significaciones se le da a lo que ocurre cuando está ocurriendo? Ahí tenemos que estar quienes enseñamos desde el pensamiento crítico, a poder resignificar. En Argentina, por ejemplo, Macri, cuando iba a ser presidente, la felicidad era una idea que le decía a la gente, ustedes para ser felices, vótenme a mí. Vayan a ver lo que pasó con Argentina. ¿Por qué? Porque se ancla en el deseo más profundo que la gente tiene, con una semántica que después se vuelve contradictoria. Pero de eso tenemos que dar cuenta en los espacios de formación, para poder decodificar la realidad que está encriptada, y una realidad que está encriptada en los medios de comunicación, en la manera de manejarnos, en las relaciones sujeto-sujeto, sujeto-mundo de la vida. Y eso se empieza por hacer con el propio grupo que tengo. Ahí está la realidad. El mensaje que a veces le damos a los estudiantes es, porque cuando ustedes vayan a la realidad
como si nosotros dentro de las universidades viviéramos no sé en dónde. Entonces, cuando hablamos de construir problemas, estamos hablando de sujetos concretos, sujetos con especificidad histórica, que son los que enseñan, los que aprenden y el mundo que rodea a los que enseñan y a los que aprenden. Y ahí está todo articulado, lo político, lo económico, lo cultural. Por eso es fundamental la ampliación de conciencia. Como darse cuenta y dar cuenta en propuestas inédito viables, diría Semenman, Freire y todo eso, y nosotros decimos en espacios de posibilidades. Un profesor que no construye espacios de posibilidades con sus estudiantes es un profesor que puede adherir a la crítica, pero no que genera pensamiento crítico. Y en ese sentido decía, provocar el deseo de saber de sí y de las propias circunstancias como sujeto histórico. Y las evaluaciones deberían ser escritos de esa producción de conocimiento de los estudiantes, no de lo que yo le explico, sino entre lo que dice la teoría, sus conceptos y sus categorías, entre lo que vivo y entre lo que se discute con todos. Y para eso a veces hay que tener más imaginación que tanto pensar teórico, ¿no? Entonces, bueno. Vale, Gracias, profesora creo que me Estela, pasé los muchísimas 5 minutos, gracias. pero muchas gracias. No, Se me pasó. siendo pues también que estas pues condiciones con nuestros otros invitados, las mismas condiciones, no se preocupe, pero los otros invitados también les vamos a ampliar su tiempo de participación. Tenemos, no, gracias a usted, profesora Estela, nuevamente. Entonces tenemos una pregunta, dos preguntas para nuestros otros invitados, para la profesora Paula Vargas y para el profesor Robert Salamanca. La primera tiene que ver sobre cuál es la relación, digamos, o cómo esa relación intervención-investigación debería situarse en términos de los procesos formativos para trabajadores sociales y en este contexto de Colombia, ¿cierto? ¿Cómo movilizar o cuál debe ser esa concepción de lo ético y de lo político como tal? Entonces tenemos como esas, desde nuestras mallas curriculares y desde todo lo que implica el proceso formativo. Entonces, no sé quién de nuestros invitados quisiera empezar. Bueno, si quieres yo me voy por la primera. Listo. Listo, profesora Paula, claro que sí. Bueno, no, agradecerle al profesor Robert y a la profesora Estela por sus intervenciones. Pues sin duda, pues yo ya había tenido la oportunidad de escuchar a Robert en otros espacios, en otros escenarios, pero a la profe Estela no. Muchísimas gracias, profe, por sus planteamientos. Yo creo que nos genera muchas reflexiones, pero también interpelaciones frente a la forma como nos estamos pensando este ejercicio no solamente en términos académicos, sino pedagógicos y didácticos, que creo que allí tenemos algunas dificultades. Yo creo que siempre situamos la formación alrededor de la profesión y la disciplina, a veces perdiendo de vista esos otros componentes que son tan importantes para precisamente lograr la articulación. Entonces, muchísimas gracias, profe, por su intervención. Bueno, ¿cuál es la relación entre intervención e investigación y cómo hacerla posible en los planes de estudio? Yo creo que esto solo es posible si logramos superar esa visión binaria, fragmentada, de comprensión y abordaje de la realidad, ¿sí? Que de alguna manera se sitúa en esa matriz explicativa que enuncia la profe, y que sin duda es la que se ha situado en el marco de las ciencias sociales para nombrar y diferenciar e incluso generar lógicas subalternizadas de profesiones, de disciplinas que conocen a profesiones que aplican. Y en ese sentido, una lógica subsidiaria, sobre todo de las que aplican en relación a esa dirección o esa relación directa con la acción. Entonces, sin duda, esto se ubica en una lógica del saber-poder, desde los planteamientos Foucaultianos, en esa idea de quién captura la realidad y en esa captura de la realidad ya un poquito más desde Feyerabend, quién captura esa realidad y quién tiene la autoridad y además la potestad para poder hablar de esa verdad.
yo creo que desde esas lógicas o esa visión crítica, esto se descentra, porque no existe, digamos, una lógica de dominación en relación al conocimiento, de captura del conocimiento, sino de construcción de ese conocimiento en la posibilidad de establecer relacionamiento con los otros, con lo otro, en relaciones horizontales, pero sobre todo en la necesidad de reconocer que ese conocimiento tiene un sentido social y político, y es la posibilidad de generar cambios en esa realidad. Entonces, sin duda, esto, desde una lectura crítica, es la posibilidad de superar esa lógica binaria al momento de comprender precisamente el abordaje de la realidad, y que siento que en trabajo social se ha naturalizado y que se ve claramente reflejado en sus planes de estudio, aunque en ocasiones es necesario diferenciar o tener lógicas de enseñabilidad para comprender determinadas formas de ser y de hacer, pero igual es necesario establecer los escenarios, los momentos, los dispositivos que permitan el encuentro, la articulación, la conversación, el diálogo, y desde lógicas, si se quiere, interactivas, y no precisamente todo el tiempo de diferenciación. Entonces eso, sin duda, nos debe llevar a pensar cómo estos planes de estudio permiten esa relación desde el principio y no solo al final, ¿sí? Y cómo permiten establecer ese diálogo tanto en un escenario como en el otro. Si yo estoy trabajando dimensiones asociadas con lo teórico y lo conceptual, ¿cómo allí establezco la relación con la acción? Y viceversa, cuando estoy hablando de la acción, ¿cómo allí establezco la relación con lo teórico? Para que no se ubique una dimensión, si se quiere, residual o subsidiaria, que creo que es la que predomina en nuestras propuestas curriculares. Y en ocasiones, lo investigativo, llegamos a extremos, donde lo investigativo es subsidiario o muy abordado en términos muy concretos, la intervención se genera más en la dimensión operativa instrumental, un nivel de profundización muy amplio, y cuando ya se le plantea al estudiante, bueno, ¿y eso dónde conversa? Yo creo que ahí es donde entra el estudiante en una lógica casi de frustración, porque me dicen, establezca la relación entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el hacer, y yo no sé cómo hacerlo. Entonces, en esa dirección, la formación debería, en esa relación entre la investigación, la acción y el cambio, debería orientarse desde los primeros niveles formativos. Y esto sin duda va a estar mediado por eso que nos planteaba la profe, que me parece muy potente, y es situar la realidad como escenario mismo de problematización, y en ese sentido, cómo estas dos lógicas de comprensión y abordaje de la realidad entran en juego, y en una profesión, en una disciplina como la nuestra, requieren y precisan ese diálogo. Es que no es un asunto de si quiere, no, es que es necesario, porque precisamos profesionales que tengan elementos para comprender la realidad, problematizarla, pero también para abordarla, y abordarla desde referentes que permitan, además de comprenderla, problematizarla y abordarla, estar profundamente indignados frente a las lógicas mismas de configuración de estas tres lógicas que les nombraba, la capitalista, la colonial y la patriarcal, que es en últimas las que generan unas estructuras y formas de relacionamiento entre dominados y dominadores, que nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales en ese encuentro entre la investigación y la acción posibilitamos comprender y descentrar desde determinadas lógicas conservadoras de comprensión, más de explicación que de comprensión. Entonces, en principio es lograr la articulación desde el inicio del proceso formativo. No plantear, en el tercer nivel empiezan esto, en el cuarto esto, y ya en el sexto se van para práctica, como si eso no fuera necesario articularlo desde el principio. Por eso las frustraciones no solamente de los estudiantes, sino de nosotros como asesores, porque claro, cuando somos asesores de práctica o de trabajo de grado, porque no intencionamos la formación desde esos dos escenarios, ¿sí? Desde esos dos escenarios que son tan importantes para las y los trabajadores sociales. Y aquí me voy a atrever a plantear un asunto que me pareció muy potente en lo que planteaba la profe alrededor de ese lugar del sujeto. Ella hablaba de ese sujeto que tiene que generar conciencia, o que debe partir de la conciencia del sujeto, de alguna manera la comprensión de esa realidad. Y yo diría, y ella lo enunciaba, los estudiantes, sin duda, son muy importantes. Y yo lo digo desde una universidad pública, donde nuestros estudiantes de trabajo social, la mayoría, son estudiantes de estratos 1 y 2, la mayoría. Son estudiantes, lo que denomina la universidad foráneos, entonces tenemos estudiantes que vienen del Chocó, que vienen de Putumayo, que vienen de la costa. Son estudiantes que llegan con unas condiciones sociofamiliares
socioeconómicas muy complejas, donde casi que llegan a la universidad y ubican el trabajo social particularmente como una tabla de salvación. Y ser profesionales como una tabla de salvación. Muchos de ellos son los primeros en ingresar a la universidad. Muchos de ellos son los primeros que se gradúan, ¿sí? Yo recuerdo, pues yo ya me gradué hace ratito,